Bien, antes de empezar, les comento un poco de mí. Yo soy instructor del curso de Angular en Galaxy Training. Mi nombre es Luis Vicar Romero, soy ingeniero de sistemas, ya tengo 6 años de experiencia desarrollando aplicaciones de, bueno, tanto back como front, pero actualmente ya hace varios años me estoy especializando más que nada en la rama de frontend. Dentro de los frameworks que manejo, mi favorito y en el que me manejo mejor también es en Angular, pero también he trabajado con React, con Vue, en la parte mobile o aplicaciones híbridas con Ionic, React Native y con Flutter. Eh, y bueno, eso es básicamente. Y vamos a empezar con este taller eh, de pruebas unitarias. Y las pruebas unitarias son bueno, abarcan bastantes cosas, pero en este caso en específico nos vamos a enfocar en las pruebas unitarias enfocadas a Angular, ¿sí? Y primero que nada vamos a hablar sobre Jasmine, la estructura de una prueba básica con Jasmine, cuál es el ciclo de vida de esta prueba unitaria, eh, cómo se podría probar con Angular con un módulo específico que trae, y bueno, cómo sacar la cobertura y los reportes. Primero que nada, como les decía, bueno, las pruebas unitarias son uno de los aspectos de las diferentes pruebas que se pueden hacer. Existen las pruebas de integración, las pruebas end-to-end, pero en este caso en específico vamos a ver las pruebas unitarias que son las más comunes, las que debemos desarrollar para poder probar que nuestro código como tal vaya a funcionar correctamente y vaya a hacer lo que en realidad debe hacer. Lo que probemos probar, bueno, como les digo, es nuestro código, pero entre nuestro código, ¿no? Lo que vamos a probar son funciones, parámetros, tipos de datos, instancias, lo necesario que sea, lo que necesitemos en realidad para poder saber que nuestro código está funcionando correctamente. Y en este caso en específico que hablamos de, de Angular, Angular viene integrado con la librería Jasmine, que es una de las librerías para poder hacer pruebas unitarias, entre otras existe Jest, Mocha, entre otras. Pero en el caso de Angular viene integrada con esta librería. ¿Cómo se estructura una prueba unitaria? Esto es bastante sencillo. Casi todas las librerías tienen la misma estructura. En este caso, Jasmine, para crear una suite de pruebas, que es como normalmente se le conoce. Se le usa la palabra, bueno, una función que se llama describe, que recibe dos argumentos. El primero vendría a ser una descripción del el conjunto de pruebas que se va a realizar dentro de esta suite. Y el segundo parámetro vendría a ser una row function o una función común, corriente, en la cual pues vamos a agrupar todo el conjunto de pruebas necesarios para esta suite. Y luego tenemos la función it, que básicamente va a ser cada una de las pruebas que vamos a realizar, ¿sí? Las pruebas no las debemos hacer directamente dentro del describe, sino dentro de cada it. Y por último tenemos la función spec, que la función spec básicamente va a ser como la expectativa de qué debería suceder en esta prueba, ¿sí? Y spec va a traer un conjunto de métodos que nos va a servir para poder hacer estas pruebas, ¿no? Vamos a pasarle nosotros un valor y vamos a decirle, este valor debería ser, digamos, un numérico, un string, debería tener un valor igual a este, debería ser mayor a ese número, menor a ese número, igual a ese número, debería ser un valor verdadero, un valor falso, entre muchas otras de las funciones o muchos otros de los métodos que va a traer spec, eh, digamos que por sí. Cuando nosotros creamos una suite de pruebas, si bien es cierto, nosotros necesitamos crear en cada IT una prueba por separado, van a haber ocasiones en las cuales nosotros necesitamos que cierto código se ejecute antes de cada prueba, después de cada prueba, ¿no? Después de todas las pruebas, antes de todas las pruebas. Y esto básicamente viene a ser el ciclo de vida de una suite de pruebas con Jasmine. Y en este caso vienen a ser estas cuatro funciones que se pueden incluir dentro de una suite de pruebas, ¿no? Que está el all, before each, after each, ¿no? Como lo dice su mismo nombre, ¿no? Before all, antes de todas las pruebas, o sea, antes de todos los each que vamos a tener. After all, después de todos los each que vamos a tener. Before each, se va a ejecutar antes de cada uno de los each,
que tenemos y after each después de cada uno de los ifs que tenemos, ¿no? Básicamente para poder compartir alguna información, para poder reinicializar alguna variable antes de ejecutar otra prueba o después de ejecutar una prueba, entre algunos casos que se nos pueda presentar. Ahora, Angular como tal, digamos que nosotros podemos usar Jasmine en un proyecto de JavaScript, en un proyecto de TypeScript puro, podemos usarlo con algún framework como React, como Vue. Sin embargo, Angular tiene, aparte de que trae la librería Jasmine, trae un conjunto de, digamos que de herramientas necesarias para que puedas tú hacer una prueba directamente de Angular como tal. ¿Sí? Es decir, esta parte de acá de testing module no la vamos a poder usar en React, en Vue, en otro, porque no es propio de Jasmine, sino que es propio de Angular. Y ese objeto, el principal objeto que vamos a usar al momento de crear una prueba unitaria en Angular para una, un código propio de Angular, como que sería un componente, un proveedor que es un servicio inyectable, un GAR, un interceptor, ¿no? Código que es propio de Angular, ¿no? No una clase común y corriente, sino cualquier clase que esté decorada con un decorador de Angular, ¿no? Component, injectable, eh, entre otros. Entonces, básicamente, este objeto que trae Angular, esta herramienta que trae Angular se llama testbed y nos va a servir para poder crear módulos específicos para una prueba. Y eso lo vamos a ver ahora en el ejemplo que vamos a hacer. Pero básicamente hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver también, o va a ser muy común que lo usemos cuando estemos probando componentes en Angular. Bien, entonces vamos a empezar con esto, el demo time. Para el último vamos a generar el reporte de cobertura que necesitamos para poder ver si estamos llegando a la cobertura que necesitamos o no. Igual, si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo en el camino y vamos viendo. Ya. A ver, un momento. ¿Sí? Listo. Bien, tenemos acá un proyecto que he preparado para ese taller. En este proyecto, bueno, voy a levantar el proyecto para que puedan ver de qué trata. Tengo un servidor local que básicamente es una librería que me sirve para generar mocks, en la cual pues no vamos a tocar mucho. En realidad lo que vamos a ver solamente es el código de Angular para poder empezar a probarlo, ¿sí? A ver, tenemos este proyecto, lo voy a poner en mobile porque el diseño está así en mobile. Básicamente es una lista de contactos, es algo muy simple. Es un CRUD en el cual podemos agregar un contacto, por ejemplo, ahí, Juan, el número de celular. Podemos editarlo y también podríamos eliminarlo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hace la aplicación. A nivel de código, ¿cómo está estructurado? Bueno, primero que nada, tenemos una sola página en toda la aplicación. Si vemos acá el routing, solo tenemos una página que vendría a ser un componente llamado Contact List Component. Ese componente se encuentra almacenado en la carpeta Views. Sí, es un componente común y corriente. Bueno, ahora voy a explicar el código. Eh, Van a ver, claro, otras cosas acá en el código, pero que no les voy a explicar mucho porque en realidad vamos a tocar este componente para hacer las pruebas unitarias. ¿Qué es lo que tengo este componente? Vayamos a la vista, primeramente. Estamos usando Angular Material, sí, Angular Material, que básicamente son un conjunto de componentes que ya vienen desarrollados. Tenemos acá el header, ¿no? En el header tenemos un botón, en el botón estamos llamando a una función que abre el modal de formulario para poder agregar un contacto nuevo. Luego tenemos una lista, en esta lista tenemos, o estamos recorriendo, o estamos haciendo un for de toda la lista de contactos que existen. Y tenemos dos botones. Un botón que también abre el mismo modal de formulario, pero en este caso le pasa la información del contacto para que pueda venir cargada esa información en el formulario.
Luego tenemos otro botón que lo que hace es abrir un modal de confirmación de eliminación. Y bueno, también le pasa la información de contacto seguramente para que lo pueda eliminar. A nivel de código TypeScript, ¿cómo está creado esto? Tenemos un componente de Angular. Este componente está inyectando dos dependencias. La primera dependencia es el servicio de HTTP. Esa es una clase inyectable, un servicio, que tiene todos los métodos que van a consumir el servicio REST, ¿no? Si le damos una chequeada rápida a este servicio, es una clase inyectable, como lo mencioné. Y bueno, está inyectando lo que sería el HTTP client de Angular y tiene cuatro métodos, uno para traer todos los contactos, otro para crear uno, actualizar uno y el otro para eliminar un contacto. Pero esta parte no la vamos a ver acá. Tenemos un servicio que nos trae Angular Material, que es el Mat Dialog. Este servicio nos permite crear un modal. Así que si vemos aquí en el código, tenemos un método que se llama OpenFormModal. Puede recibir o no un contacto, que básicamente si lo recibe va a abrir un modal para edición, si no lo recibe va a abrir un modal para creación. Ese servicio trae un método que se llama Open. Open lo que hace es recibe un componente como tal, como un primer parámetro, y como segundo parámetro una configuración que es opcional. Yo le estoy pasando la configuración porque ahí le estoy pasando la información del contacto y también le estoy pasando una configuración de que no se cierre si el usuario hace clic en la pantalla, a menos que yo ponga dentro del modal alguna función para que pueda cerrarse. Luego, este método nos devuelve una instancia o una referencia de ese modal, y esa referencia tiene un método, bueno, tiene varios métodos, pero en este caso estoy usando un método que se llama afterClose, que es un observable, ¿ya? Y va a estar escuchando hasta que el modal se haya cerrado. Cuando haya cerrado, yo puedo en ese código mandar alguna información. Entonces aquí estoy mandando una información que es el contacto. Si fuera una edición, el contacto va a venir con ID. Si fuera una creación, el contacto va a venir sin ID. Y es por eso que estoy haciendo aquí una validación de si tiene ID, lo que procedo a hacer es actualizarlo, y si no tiene ID, lo creo. Estos dos métodos, pues vienen a estar aquí. Básicamente son métodos donde se consume el servicio REST, ¿no? Se consume acá, se llama al método create del contact HTTP, se pasa los datos que necesita, y esto devuelve el contacto creado, es decir, el contacto que trae ya viene con ID. Ese contacto lo agrego a la lista de contactos que se encuentra dentro de mi componente. Si fuera a actualizar, igual, ¿no? Se llama el servicio, le paso el ID, los datos de contacto, recibo el contacto actualizado como respuesta del servicio. Aquí hay una pequeña lógica que está netamente en TypeScript, que es básicamente encontrar el índice donde se encontraba ese contacto que ha actualizado y luego reemplazar esa información dentro de la lista de contactos que se encuentra dentro del componente. Y luego tenemos acá el otro método que es el modal para confirmar la eliminación, ¿no? En ese caso también se está esperando al modal que cierre, y cuando haya cerrado, una vez que haya cerrado, pues estoy haciendo un filtro, que esto es parte de la programación reactiva, es un operador en el cual estoy diciendo solamente déjame pasar los valores que sean true, ¿sí? Entonces cuando cierre el modal, yo le voy a pasar a través de algún método true, y es que está confirmando, y si no confirma, le pasaré algún otro valor como false o como undefined, pero eso no entraría aquí, ¿no? Y al final, si fuera true, va a entrar acá y lo que va a ejecutar es el método remove. Y el método remove también, ¿no? Llama al servicio HTTP, le pasa el ID del contacto, y cuando responde el servicio, se busca el índice donde estaba guardado y luego se elimina ese índice de la lista para que se vea reflejado en la pantalla. Bien, y por último tenemos un método load, que básicamente es el que carga toda la información de la lista de contactos, ¿no? También se llama el contact HTTP. Y esa lista de contactos se le asigna a la lista de contactos que tengo creado dentro de mi componente, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo lo que hace el código. Es un código bastante simple, eh, pero vayamos a las pruebas, que es lo que queremos ver en este taller. Para ir a las pruebas vamos a ir desde lo más básico o desde lo más simple hacia lo más complejo. Así que voy a empezar comentando mi código, dejando solamente los métodos, para empezar a ver cómo sería de la manera sencilla.
Bien, voy a comentar primero, voy a dejar todos los métodos para que no ocurra ningún error, pero sí voy a comentar el código que existe dentro de cada método. Listo. Y también voy a comentar las dependencias, ¿sí? Que sería la dependencia del contact HTTP y la dependencia del dial. Entonces nos quedaría más que nada una clase, bueno, un componente, pero para nosotros si olvidamos que es un componente, es básicamente una clase que tiene un atributo que se llama contactos y que es una lista vacía. Nada más, ¿no? Nada más, eso es lo único. Entonces, digamos que si lo vemos de esta manera, nosotros lo único que tendríamos que probar es que esta clase se pueda instanciar, porque todavía no tiene ningún método que esté funcionando. Bien, primero que nada, en Angular todas las pruebas unitarias se van a leer de archivos que terminen en la extensión spec.ts. Así que voy a crear aquí un archivo que se llame contactlist.component.spec.ts. Bien, esta prueba unitaria, como lo hemos visto en el PPT, debe tener una estructura, ¿no? Debemos crear una suite de pruebas que va a ser la función describe y vamos a poner una descripción de qué pruebas de qué vamos a hacer aquí. Entonces vamos a ponerle acá lista de contactos. Lo estoy poniendo en castellano porque estamos en el taller, pero es un estándar que toda la parte de programación sea en inglés. Bien, tenemos ahí la lista de contactos, bueno, nuestra suite que estamos creando. Le pasamos el arrow function y ahora lo que tenemos que hacer sería empezar a hacer nuestras pruebas, ¿no? Y como lo dijimos hace un momento, lo haríamos con la función id. La estructura va a ser la misma, tenemos que poner una descripción de lo que estamos haciendo aquí. Le voy a poner eh, el, el componente se debe instanciar. Le pasamos un arrow function como segundo parámetro y aquí es donde vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a ejecutar así, esto sin todavía tener nada escrito. Voy a parar el servidor y voy a ejecutar lo que serían las pruebas unitarias. En Angular ya viene un comando listo para eso y es el comando ngTest. Sí, esto tiene diferentes opciones, pero ahora vamos a usarlo de la manera más básica, que es simplemente ejecutando ngTest. Y esto lo que va a hacer por defecto es abrir un navegador, un browser donde nos va a listar todas las pruebas que tenemos creadas, si se están ejecutando correctamente, si tienen alguna falla, ¿no? Entonces vemos que acá ha salido que tenemos, bueno, acá también lo podemos ver en la consola, dice que hay una prueba satisfactoria, que en realidad nosotros no hemos hecho ninguna prueba todavía, ¿no? Porque solamente hemos hecho la estructura, pero digamos que por cada id que nosotros tengamos nos va a contar como que sea una prueba satisfactoria, aunque todavía no hemos probado nada. Pero de todas maneras, acá en el browser nos va a decir, nos está diciendo que esta prueba, que es el componente que se debe instanciar, no tiene expectation, o sea, no está esperando nada, en realidad. Entonces tenemos que acá hacer nuestro código. Bien, para que el componente se instancie, vamos a hacer la instanciación que ya conocemos, la palabra reservada new, y el nombre de nuestra clase, en este caso, es contact list component. Eso lo vamos a almacenar en una constante que se llame component, por ejemplo. Y vamos a llamar al spec. El spec, como les digo, la función que va a recibir un valor, que en este caso el valor va a ser component. Y nosotros tenemos un número variado de opciones que podemos probar, ¿no? Por ejemplo, lo primero que quisiera probar acá es que si esto se ha definido o no. Vamos a poner to be defined. Y a la mayoría de funciones o de métodos van a empezar con la palabra to be o con el prefijo to be, así que podemos poner to be y ir buscando si todavía no estamos familiarizados, qué es lo que queremos hacer. Los nombres son bastante entendibles, así que podemos ir probando lo que necesitamos. En este caso yo voy a usar to be defined. ¿Qué más podría probar? Bueno, primero que nada voy a guardar esto. Vamos a ver que se ejecuta, sigue diciendo que hay una prueba satisfactoria.
si reviso este browser que se ha abierto, ya no aparece esa pequeña frase que sería expect as, bueno, no tiene expectations, que en este caso ya se está ejecutando correctamente, ¿no? ¿Qué más podríamos probar aquí? Bueno, podríamos probar también, acá hay una función que se llama to be instance of, que básicamente acá le vamos a decir de qué debería ser instancia, ¿no? Entonces yo le voy a decir que debería ser instancia de esta clase contact list component. Fuera de otra, pues no estaría correcto, ¿no? Entonces, vamos aquí, vemos que esto sigue ejecutándose correctamente. Entonces, bueno, nos está nuestra primera prueba unitaria. ¿Qué más podríamos probar? Bueno, a la actualidad todavía no podemos probar nada. Tal vez podríamos probar también que inicia con una lista de contactos vacía. Entonces aquí también podríamos poner spec component.contacts.len y vamos a ponerle to be. Y to be también es una prueba, ¿ya? Que acá le tenemos que pasar un valor exacto al cual debe ser igual este valor que le estamos pasando aquí. Entonces yo le voy a poner acá que la longitud de la lista de contactos con la que inicializo mi instancia debería ser una lista vacía. Debería ser 0. Guardamos esto y sigue funcionando correctamente. ¿Qué pasaría si ahora yo, bueno, acá en el engine init estoy grabando load y este load, bueno, el load no está haciendo nada hasta ahorita, pero digamos que voy a implementar este método de una manera más sencilla y voy a decirle que ese load va a inicializar, ¿no? Mi lista de contactos. Acá le voy a poner ID 1, digamos que name is con y un número X. Ya, entonces ya tengo implementado lo que sería el método load. El método load está inicializando esta lista con un valor genérico que hemos creado. Entonces nosotros tenemos que crear otra prueba para probar ese método, que ese método está haciendo lo que realmente debe hacer. Entonces vamos a llamar a, miren, en este caso, yo necesito también tener una instancia, así que voy a copiar esa instancia, voy a poner acá la instancia, y tendría que poner, primero que nada, la descripción, ¿no? El componente, o bueno, el método load, debe inicializar la lista de contactos, ¿no? El atributo contacto. ¿Sí? Tenemos ahí. Y aquí vamos a ponerle el spec, que es lo que estaríamos plegando, ¿no? Llamar acá al component.load. Y vamos a hacer un spec antes del load, donde pongamos component.contact.len. Eso es opcional, va a depender de qué tan específico queremos ser. Pero aquí le estoy diciendo básicamente que antes de llamar al método load, eh, la lista de contactos debería estar vacía. Y después de llamar al método load, la lista de contactos debería tener un elemento, ¿cierto? Porque eso es lo que hemos puesto nosotros dentro de esa lista de contactos. Y bueno, ya tenemos dos pruebas que pasan correctamente. Si vemos acá el browser, vemos que las dos están ejecutando correctamente, ¿no? Eso es lo que está pasando. ¿Qué más? Bueno, no tenemos más código creado, pero acá ya no se nos crea algo que nosotros podemos también empezar a utilizar. Necesitamos una nueva instancia por cada una de las pruebas que nosotros estamos realizando. Y como nosotros tenemos varios métodos, en cada uno de esos métodos vamos a tener una instancia de ese componente. Entonces nosotros podríamos crear acá un before, bueno, utilizar el ciclo de vida de las pruebas de esta suite y llamar al before each. ¿Por qué al before each? ¿Y por qué no al before all, por ejemplo, no? Porque, ¿qué pasa si yo pongo before all? Ya voy a poner esto, voy a cortar este código, voy a cortarlo de los dos, ¿ya? Si estoy creando el componente a nivel de un ciclo de vida. Ahora, este componente no lo puedo crear como una constante, como una variable directamente aquí, porque no estaría disponible para las pruebas, ¿no? Debe estar a un nivel más alto. Entonces debería estar, para que sea a nivel de todo eso, debería estar acá al nivel de Sky. Voy a ponerle acá
como una variable, no como una constante, porque voy a estar creando nuevas instancias para cada uno de las pruebas. Entonces voy a poner que tengo un componente que va a ser de tipo contact_list_component. Y acá en el before all le voy a poner que este componente va a ser igual a una nueva instancia del contact list. Ya, ahora, ¿qué pasaría si esto está siendo llamado antes que todas las pruebas? ¿Y qué pasaría si en esta primera prueba yo, por alguna razón X, también tengo que llamar a un método que afecta el número de contactos? ¿Ya? Que en este caso no tengo otro, así que voy a llamar al load. Pero digamos que puedo llamar a otro. Digamos que estoy creando acá un load, luego estoy creando otro método que se llame create. Y, a ver, para que se entienda mejor, ¿ya? Si yo guardo así, no hay ningún problema. Vemos que se ejecutan las dos pruebas de manera correcta. Pero ahora vamos a crear, bueno, vamos a instanciar vamos a implementar este método create, ¿ya? En este método create lo que vamos a hacer, ahorita que estamos así probando, voy a ponerle un push. Y en ese push le voy a agregar este objeto, bueno, un segundo objeto, que va a tener acá el ID2, acá José, no importa. Ya. Aunque acá yo tengo esto, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá contact create.name y acá contact to create.home. Entonces estoy creando, bueno, estoy añadiendo un nuevo contacto a partir de este método y a partir del parámetro que está recibiendo. Y bueno, acá lo estoy dejando como 2 porque en realidad esto se debe autogenerar, ¿no? Pero vamos por partes. Bien, entonces yo voy a crear una tercera prueba unitaria en la cual me debería decir que el método create debe agregar un contacto. Debe agregar un contacto a la lista de contactos. Ya, entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al componente, bueno, al método create. Vamos a pasarle aquí un objeto que es lo que nos pide, que tenga nombre. Vamos a ponerle José y el teléfono que vendría a ser, bueno, un número B. Hemos hecho para que esto no salga error, lo vamos a crear acá en una constante. Constante, contacto, igual a esto, y le vamos a poner que esto es del tipo contact. Y lo pasamos a contact. Ahora, porque me sale error aquí. Y ya. Claro, que viene ahí. Ya, bueno, vamos a ponerle aquí en el contact. Le voy a poner que este ID puede ser opcional, ¿ya? Esto, bueno, es parte de, ¿no? Porque se supone que cuando voy a crear uno no tiene todavía ID. Ya, entonces, aquí es donde empiezan los problemas, porque digamos que si yo tengo, bueno, voy a por este spec, yo estoy creando un nuevo contacto, debería ser uno. Yo no debería preocuparme por las demás pruebas que estoy haciendo, ¿no? Porque es claro, si yo me pongo a pensar en el orden de estas pruebas, estoy diciendo, ya aquí he cargado la lista de contactos, entonces tengo un contacto, y acá estoy creando un contacto, entonces debería tener dos contactos, ¿ya? Que acá esto va a pasar correctamente, pero eso no debería ser lo que hacemos. Cada prueba debería ser independiente y por eso se llaman pruebas unitarias. Entonces yo no me debo preocupar de la prueba anterior ni de la anterior, porque si no, pues eso generaría bastante conflicto, no solamente con que tengamos que acordarnos de nuestras pruebas, sino el orden en el que estamos poniendo nuestras pruebas. Y si estamos trabajando entre dos personas haciendo pruebas de un mismo componente, tendríamos que estar pendientes de lo que ha hecho el otro programador en sus pruebas y eso no tendría mucho sentido, no tendríamos que sobreesforzarnos el doble. Entonces, por eso, en este caso no nos conviene usar el before all, nos conviene usar el before each, porque estaríamos teniendo una nueva instancia en cada una de las pruebas. Entonces aquí yo sabría que, claro, mi componente inicializa con una lista vacía. Y si yo estoy llamando acá al create, estoy agregándole 1, entonces al final debería tener
un elemento dentro de esa lista. Ya no me preocupo de las demás pruebas, ¿no? Esa es la finalidad de que hagamos esto en un before if. No para este caso, ¿no? Claro que habrá otros casos en los que sí nos convenga before all, after all, ¿no? Va a depender. Pero bueno, esto de aquí es las pruebas más sencillas que podemos hacer cuando tenemos una clase que no tiene, bueno, un componente que no tiene dependencias y o cuando tengamos clases convencionales, ¿no? Digamos que tenemos una clase usuario, una clase persona, no sé, clases que vamos aquí creando para poder manejar nuestra información a nivel interno dentro de nuestra aplicación. Pero en el caso de los componentes es un caso particular, ¿no? Porque en este caso, como les dije, ¿no? Si un componente, que al final es una clase, no tiene dependencias o es bastante sencillo, pues no hay ningún problema, tratémoslo como una clase convencional. Pero en el caso de que tenga dependencias, ahí viene el problema. Porque imaginemos que ahora voy a descomentar este servicio, contacts, HTTP, y bueno, solamente por haberlo descomentado yo ya tengo un error en las pruebas, ¿no? Acá vemos que acá me salen los errores. Eh, ¿Qué más? Aquí yo ya no puedo crearlo porque estoy diciendo que en el constructor tengo que recibir un servicio, ¿no? Que es el servicio de contras HTTP. Y nosotros no hacemos en ningún momento eso cuando estamos construyendo la aplicación, ¿no? Eso ya lo hace Angular internamente. Pero si tenemos la prueba de esta manera, vamos a tener que hacerlo manualmente. Y bueno, yo podría imaginarme, podría decir, bueno, ya me creo mi contacts HTTP y esto vendría a ser una nueva instancia de contacts HTTP service, ¿no? Y ese valor se lo paso acá, contacts HTTP. Y no estaría mal, digamos, esto de acá es un fundamento lógico, está bien, siempre y cuando también ese servicio no tenga ninguna dependencia. Porque ¿qué pasa? Que este servicio también tiene una dependencia, ¿no? Que es el HTTP client. Entonces tendría que crearme otra clase que sea HTTP client, pasarlo aquí y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si no estoy implementando ahí HTTP client, sino alguna otra clase tercera? Y esa clase tercera tendría otra dependencia y así nos volvemos un árbol de dependencias. Y acá tenemos que crear un montón de clases y cada una de las clases tiene su complejidad, porque en este caso el contact HTTP service es una clase que yo creé y que yo sé cómo manejarla. Pero acá no podría o no debería yo pasarle una instancia de HTTP client, porque seguramente me va a pedir que le pase algunas cosas en la cabecera, inicialice algunas cosas. Entonces, nosotros no sabemos cómo funciona este HTTP client por detrás porque es algo propio de Angular. Entonces, esto ya no se debería hacer así. Aquí ya no deberíamos trabajar de esta manera. Si tenemos clases que tienen dependencias, componentes que tienen dependencias o servicios que tienen dependencias, pues ya no deberíamos probarlo de esa manera. No sería lo adecuado. No quiere decir que esté mal, pero no sería lo adecuado. Entonces, para eso, Angular nos provee de esos artefactos, esas herramientas que nos van a permitir hacer esas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que nos da Angular para que podamos trabajar con esto? Angular nos brinda algo que se llama testbed, ¿sí? Eso, si miren que yo lo puse acá, se importó del Angular Core Testing y es una clase que, bueno, va a tener bastantes métodos. Uno de ellos, que es el más común, el más utilizado y es el que de hecho normalmente viene autogenerado este código cuando creamos un componente, es el Configure Testing Module. ¿Qué hace este Configure Testing Module? Básicamente nos crea un módulo solamente para esas pruebas. ¿Y qué es un módulo, no? Si ya estamos familiarizados con Angular, sabemos que acá el app module, que es el módulo que viene creado por defecto y es el principal, cuando nosotros creamos un componente, tenemos que declararlo. Cuando creamos una directiva, tenemos que declararlo. Creamos un servicio, tenemos que pasarlo a los proveedores o de la forma moderna, que es ponerle acá el providing root, que básicamente es lo mismo, que esto al final va a terminar siendo un proveedor, o sea, va a terminar estando aquí dentro pero bueno, con un funcionamiento interno, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Configure Testing Module. Nos permite crear un módulo específicamente para esta prueba. Y de esa manera también nosotros no tenemos que preocuparnos por crear nosotros mismos las instancias para pasárselas a los constructores, sino que Angular lo va a crear, Angular va a pasar las dependencias por nosotros a través de los constructores, como normalmente lo hace cuando estamos trabajando directamente en la aplicación.
Entonces, ya que esto es un módulo, vamos a ver que tenemos, ¿qué podemos pasarle? Podemos pasarle declarations, podemos pasarle imports, podemos pasarle em, providers, todo lo que nosotros podemos pasarle a un módulo común y corriente. Entonces, si esto es un componente, los componentes van en declarations, así que voy a poner acá en mi lista de declarations y voy a pasar el componente como tal. Contact list component, estoy declarando ahí. Voy a borrar esa línea porque esa línea ya no la voy a utilizar, no la voy a emplear. ¿Qué más? Cuando nosotros vamos a probar componentes como tal, hay una particularidad que acá al final de este testbed tenemos que ponerle punto compile components, ¿ya? Cuando estamos probando servicios, no es necesario, pero cuando estamos probando componentes sí. Y adicional a eso, esto de acá es una promesa, ¿ya? Así que puede tomar un tiempo en que se ejecute. Angular, normalmente ya cuando generamos o se autogenera el código, viene con un async await, ¿ya? Así. Pero bueno, actualmente en Angular 12 salió algo que se llama async ponerle async, déjenme acordarme el nombre. Mm, Wait for async, perdón, es wait for async. Ya, wait for async es una función específicamente hecho para esperar a códigos que estemos desarrollando dentro de las pruebas unitarias, ¿ya? Es específicamente para eso. Ahora, wait for async, ¿cómo funciona? Tenemos que poner la palabra wait for async, y como esto es una función, tenemos que pasarle todo esto que le estamos pasando al for each como si fuera un parámetro del wait for async. Entonces vamos a encerrar todo esto entre paréntesis. Bien, y esto solamente lo hacen cuando ustedes ejecuten este compile component, es decir, básicamente para cuando quieran probar componentes, pero cuando quieren probar servicios no es necesario. Bien, una vez que tenemos eso, eh, nosotros en realidad ya estamos declarando el componente, pero como podemos ver acá, nosotros estamos utilizando todo esto del componente, pero todavía no tenemos la instancia. ¿Cómo obtengo esa instancia? Em, En Angular, bueno, para el caso de los componentes, tenemos que obtener primero que nada algo que se llama fixture. El fixture va a ser como que un objeto más grande que va a obtener tanto la instancia del componente, va a obtener todo el HTML de ese componente, todo lo que tiene el componente en sí, todo lo que representa como tal, ¿no? Entonces tenemos que llamar algo que se llama fixture. Esto va a ser de tipo component fixture. Component fixture. Y bueno, tiene un genérico, tenemos que pasar ese genérico que sería el contact list component. Ahora, nosotros podemos crear múltiples before each, ¿ya? Así que voy a crear otro before each aquí para poder separar el código. No es necesario, en realidad podrían hacerlo en un solo before each, pero para que se vea un poco más ordenado. Aquí, primero que nada, voy a obtener el valor del fixture. El fixture lo voy a obtener llamando al testbed, punto, y acá otra vez estamos usando la herramienta testbed. Y otro de sus métodos que tiene es create component. Esto es lo que va a instanciar el componente que queremos probar. Sí, pero para que lo podamos probar tiene que estar declarado en el testing module, si no, no va a funcionar. Entonces, llamamos este contact list component aquí, y esto ya nos crea esa instancia. A ver, ahí tengo una consulta. La grabación sí, de hecho creo que se va a subir a YouTube, así que lo van a poder ver desde ahí. Bien. Ok, después de tener el fixture aquí, lo que nosotros queremos en realidad es la instancia del componente, ¿sí? Entonces, para poder nosotros obtener esa instancia, vamos a llamar a ese mismo componente que nosotros teníamos aquí creado, y vamos a llamar a ese fixture, y vamos a acceder a una propiedad que se llama component instance. Esa propiedad es la que trae la instancia del componente que se ha generado. Por último, si nosotros tuviéramos, digamos que algún input o alguna data que se va a inicializar dentro del componente, lo recomendable es que nosotros llamemos al último a fixture.detectChange para que pueda detectar cualquiera de esos cambios que estamos haciendo dentro del componente hacia la vista. Es decir, si tenemos
una variable título y ese título le hemos puesto un nombre, hola mundo, y queremos que esa información se vea reflejado en el HTML, ya tenemos que poner acá el detect change. Pero esto, en el caso que nosotros queramos probar el HTML como tal, ¿sí? En este taller no vamos a tocar ese tema porque por lo general, el probar la información que se muestra en la pantalla es parte de las pruebas de end-to-end, no tanto de las pruebas unitarias, pero también se pueden hacer dentro de las pruebas unitarias. Entonces, pero en este caso vamos a probar solo, más que nada el código TypeScript. Bien, una vez hecho esto, nosotros vamos a guardar todo esto y si bien es cierto, ya tenemos la instancia del componente como tal y esto podría funcionar perfectamente, vamos a ver que acá ocurre un error. Voy a agrandar esto para que vean. Vemos que acá me dice que ha fallado todas las pruebas y vamos a ver cuál es el error. El error que me sale es que el HTTP client no está disponible. Y esto es algo que nos pasa normalmente también cuando nosotros creamos una aplicación y no declaramos el módulo de HTTP. Entonces nos sale, no, oye, HTTP client no existe, no lo reconozco. Entonces tienes que tú ir al módulo, importar lo que sería acá en nuestro módulo principal. Podemos ver que acá está el HTTP client module. Y gracias a eso es que Angular puede reconocer esa dependencia y la podemos utilizar. A ver, César me pregunta si para las directivas es igual que los componentes. Sí, para las directivas es igual que los componentes. También tienes que declararlos, hacer el testbed y vas a poder acceder a las directivas. Pues de hecho, el componente es una clase de directiva. Bien, entonces continuando con lo que les decía, tenemos ahí este error que el HTTP client no está inyectado. Vamos a hacer uso de nuestro módulo y vamos a ir viendo cómo podríamos manejar esto, ¿sí? Vamos, primero que nada, como les dije yo, para poder tener o hacer uso del HTTP client, normalmente nosotros usamos el HTTP client module. Entonces, si yo lo importo aquí, vamos a ver acá, y acá también nos sale otro error. Vamos a analizar este error que nos sale. Ah, Expected 1, ya, bueno, ya es una prueba que ha fallado, me dice la lista de contactos, perdón, el método load debe inicializar el atributo contacts y me está saliendo que esto no está funcionando, ¿no? Que en este caso sería esto. ¿Por qué no está funcionando? Porque me dice que está esperando 1 y yo le estoy diciendo que debe ser 0. Miren aquí. Acá yo le estoy diciendo que la lista de contactos antes de llamar a load debería ser 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Que antes nosotros estamos creando la instancia de una clase. Y si ahora vemos, nosotros estamos creando un componente. ¿Y cuál es el comportamiento normal de un componente? Es que ejecute primero el método engineInit automáticamente, sin que nosotros lo llamemos. Y en el engineInit está llamando a load. Quiere decir que cuando yo estoy aquí, en realidad ya ejecutó el engine init y ese engine init por ende ya ejecutó el load. Entonces cuando yo llegué acá, en realidad ya tiene un elemento esa lista de contactos. Entonces acá lo que yo debería esperar, ya no debería poner esto. Simplemente, bueno, si le pongo load, va a funcionar igual. Ya va a ser 1. Y acá también me va a decir que ha fallado, porque ha llegado a este momento cuando ya se ejecutó el engine init, el load, entonces ya tiene un contacto, ¿no? Y aquí, si estoy creando uno nuevo, debería tener dos, ¿no? Entonces vamos a ver si acá en los logs sale eso. Sí, ¿no? Ahí nos sale que también está fallando. Entonces le voy a poner 2 y esa prueba debería pasar. Tenemos ya solamente una falla y esa falla es en el componente se debe instanciar, ¿no? Que justamente aquí también, ¿no? Con esta instancia dijimos que debería ser 0, pero como el engine se ejecutó, acá debería ser 1. Entonces ahí se están ejecutando las tres pruebas correctamente, pero no necesariamente esto está bien. Ya, vamos a ver por qué no necesariamente esto está bien. Vamos al componente como tal, pero ahora ya no vamos a trabajar de esta manera. Ya no voy a usar este código que estaba, digamos que de manera de prueba, sino que vamos a usar el código real de la aplicación. Ya voy a descomentar
este load, y este load va a llamar, ¿no?, al servicio, el servicio va a traer la lista de contactos, se lo va a asignar a la lista de contactos. Miren qué pasó aquí. Acá yo tengo en el lado derecho el log de mi servidor. ¿Ya? De hecho, lo voy a parar de nuevo y voy a ejecutarlo. Ya está el log. Ahora, voy a ejecutar las pruebas unitarias nuevamente. Por acá voy a hacer algún espacio y como está escuchando constantemente los cambios, se va a ejecutar normalmente. Guardar. Se ejecutan nuevamente los cambios y miren qué pasó acá. Se llamó al servicio que tiene los contactos. ¿Ya? Y esto es algo que está mal. Las pruebas unitarias no deben llamar o no deben ejecutar los servicios, ¿sí? No deben ejecutar los servicios HTTP. Porque uno, que sería incierto lo que nos va a devolver esa información, ya porque el servidor puede tener una data en un minuto y otra data en otro minuto o en segundos. Y otro porque nosotros debemos probar nuestro código como tal, el código que hemos creado, no el código que viene del servicio. ¿Sí? Se supone que para eso hay un contrato y que las pruebas que se hagan para eso deberían ser pruebas de integración, más no pruebas unitarias. ¿Qué más hay aquí? A ver. Entonces, el primer problema es que no debemos ejecutar los servicios REST que hay aquí. Y el segundo problema es que nosotros ni siquiera deberíamos ejecutar esta clase que se llama contact HTTP. Ya, porque de eso se tratan las pruebas unitarias, de que probemos todo de manera separada. Estamos probando ahorita el contact list component y solamente nos interesa el funcionamiento de ese componente. No nos interesa el funcionamiento de cómo funciona internamente el contacts HTTP service. ¿Ya? Que nosotros estamos haciendo ahorita eso porque como se está ejecutando, quiere decir que ha entrado a esta clase y ha ejecutado este método. Y eso no debe pasar. Ahora veamos cómo podemos solucionar eso. Vamos nuevamente a la prueba. Voy a poner esto más abajo. Y nosotros estamos importando el HTTP Client Module, pero nosotros no estamos usando en ningún momento el HTTP Client dentro de nuestra clase Contact List Component. El que usa el HTTP Client es el Contact HTTP Service, pero nuevamente lo repito, ¿no? Si nosotros no debemos probar el Contact HTTP Service, ni siquiera deberíamos tener el HTTP Client Module en nuestra prueba. Entonces, lo voy a quitar. Y nuevamente nos va a salir ese error de que necesitamos el HTTP Client. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, necesitamos las dependencias. Nosotros necesitamos la dependencia que estamos usando ahorita, que sería el contacts HTTP service, ¿no? Si yo guardo esto, me va a seguir pidiendo el HTTP client module, se va a seguir quejando, porque nosotros estamos tratando de llamar a este servicio que internamente llama a eso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, bueno, acá hay, digamos que, algunas formas de solucionar esto. Vamos primero desde la forma más precaria, ¿sí? O la forma más rápida, digamos, de solucionar eso. Digamos que yo sí voy a importar mi HTTP client module, ¿ya? La primera forma de solucionar esto, ¿ya? Que digamos que no quiero ah, que se ejecuten los servicios como tal, es cambiar ese HTTP client porque Angular también trae otro módulo que es específico para pruebas, cuando estamos probando HTTP Client, ya que es el HTTP Client Testing Module. ¿Ya? HTTP Client, bueno, acá no me lo autoporta, pero básicamente viene desde la ruta HTTP/testing, y acá vendría a ser HTTP Client Testing Module. Ya es un módulo que me habilita a mí el HTTP client, pero ya no ejecuta los servicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo paro acá mi servidor, nuevamente lo corro, vemos ahí los logs, voy a ejecutar nuevamente la prueba unitaria, y vemos que en ningún momento se llama o se dispara el servicio, ¿ya? Entonces, esa sería la primera prueba, pero esto básicamente es para cuando tú estás probando el servicio como tal. Acá me salen los errores. ¿Por qué? A ver, vamos a ir comentando algunos para solamente probar uno e ir solucionándolo. Bien,
Cuando instanciamos el componente, se llamó al método engineInit y a su vez al load. Y yo estoy acá probando de que el número de contactos es 1, pero yo en realidad, ¿cuántos vienen en servicio? Pueden venir 1, 2, 3, 4, 5, 0, ¿no? Para esto, lo que podría hacer yo es espiar el método que se está llamando y decirle, oye, devuélveme esta data de prueba para yo saber que está funcionando correctamente. Y ahí viene el tema de los espías, que es algo muy común cuando nosotros tenemos dependencias dentro de una clase, dentro de un componente o dentro de otro servicio. Vamos a crear un espía de una manera muy simple, llamando a esta función spy_on. Y al spy_on vamos a pasarle el component punto, vamos a ver acá. Por el momento voy a poner esto de manera pública, luego voy a enseñarles cómo hacerlo de manera privada. Pero digamos que si esto está público, el contact HTTP, lo que voy a hacer acá en español, le voy a decir, mira, espíame a, la, a, este, a este objeto, contacts HTTP, pero de este objeto quiero, o de esa instancia, quiero que espíes a un método en específico que se llama getAll, ¿no? Porque es básicamente el método que se va a llamar cuando nosotros estemos haciendo el load. Y le voy a decir, ya, vamos por partes aquí. Y bueno, voy a comentar esto y voy a probar más bien el load, ¿ya? Para que se vea más claro. Esto vamos a cortarlo, lo voy a pegar aquí. Ya. A ver, estoy probando, falla, pero vamos a ver el error. El error debe ser diferente. Mire, el error me dice que no puede llamar a subscribe de un undefined. ¿Y dónde se está llamando a subscribe? ¿No? Si nosotros vemos acá en el load, vamos a ver que en el load nosotros estamos llamando al subscribe, ¿sí? Y básicamente me está diciendo que esto es un undefined. ¿Por qué es un undefined? Vamos a verlo. Primero que nada voy a un rato comentar lo en el unit que ya no lo llame para que solamente probemos de manera isolada este método. Entonces me dice que, bueno, no, que es un undefined, ¿ya? Si yo quito esto, no es un undefined. El error que me viene es otro, ¿no? El error que viene es básicamente que la lista de contactos sigue siendo 0 y que yo lo estoy esperando que sea 1. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos esto, básicamente estamos sobreescribiendo la llamada a este getAll. Y no se ejecuta. Bueno, no, es undefined a menos que nosotros le digamos lo contrario. Si nosotros queremos que sí se ejecute como normalmente lo hace, o sea, no sobreescribir su funcionamiento, solamente espiarlo, le ponemos .and.callTrue. Y callTrue va a hacer que se ejecute como normalmente lo hacía. Ahora aquí nos va a salir un error porque porque ese servicio ahorita, como estamos llamando a HTTP Client Testing Module, no está devolviendo nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros para simular el funcionamiento de esto? En vez de call true, nosotros podemos llamar a call fake, y call fake viene a ser un arrow function, y acá nosotros le decimos qué cosa quiero que devuelva. ¿Ya? Nosotros estamos sobreescribiendo la respuesta. Ahora, no puede ser cualquier respuesta, no puedo ponerle acá un string o no le puedo poner un número. La respuesta tiene que ser el mismo tipo de dato que yo le estoy diciendo que este método debe devolver, ¿no? Y si nosotros regresamos a la clase, este método ya está tipado, me dice que debe devolver un observable que devuelve una lista de contactos. Entonces, por ende, yo aquí tendría que devolver un observable. Eso lo puedo simular con un off, que es parte de la programación reactiva. Y además tengo que devolverle una lista, que tiene que ser una lista de contactos. Entonces, yo le puedo poner acá, esto va a devolver una lista que tenga acá un contacto. Vamos a ponerle ahí ID1, nombre de test y con un número. Ya. Ahora sí, mi prueba va a pasar correctamente. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que eso va a devolver un dato, bueno, una lista con un elemento. Esa lista, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Va a entrar a subscribe y va a asignarle esa respuesta a la lista de contactos que yo tengo en mi servicio. Pero que yo tengo mi componente. Y es por eso que yo puedo saber que tiene un elemento. Y por más que el servidor me devuelva 1, 10, 20, como no estoy llamándolo aquí,
mi prueba unitaria siempre va a pasar. Y esto está perfectamente bien porque es lo que espera mi código. No puedo depender yo del servidor o de un servicio externo. Yo puedo simular que devuelve 2, claro. 2, y acá le digo que va a devolver 2, ¿no? Entonces, mi código está funcionando correctamente y ahí está la prueba, está funcionando correctamente. Entonces, esa sería una primera forma de hacerlo, ¿ya? Como les digo, en esta parte yo estoy importando el HTTP Testing Module, pero lo que he hecho es sobrellevar esto, pero como les digo, no debe ser así. Entonces, voy a borrar este imports porque no lo necesita mi clase como tal. Mi clase lo único que necesita es este contact HTTP server. Aquí nosotros vamos a pasarle un objeto y este objeto le voy a pasar un provide. Y esto va a ser muy común en las pruebas unitarias. Le paso el servicio que yo necesito, pero voy a usar otro servicio que debe tener la misma estructura, pero específicamente hecho para prueba. Entonces vamos a probar con una clase. Pues voy a crearme acá una clase que se va a llamar contacts http testing service. La clase, el nombre ustedes lo pueden poner como más les guste. Y lo que vamos a hacer es reemplazar ese servicio por una clase, use class. Y aquí le vamos a pasar esa clase. ¿Ya? Ahora, acá va a fallar ¿Por qué va a fallar? Porque esta clase, primero que nada, no tiene ningún método. Y este módulo lo que está haciendo es que cuando crea al componente, en vez de inyectarle el contact HTTP service, le está inyectando el contacts HTTP testing service. Y entonces, cuando yo estoy intentando llevar al load, y ese load está intentando llamar a getDol, no está encontrándolo porque esa clase no lo tiene, ¿no? Y acá justamente me dice eso, que getDol no existe. Entonces, yo debería hacer esto, bueno, me voy a copiar acá el método getDol, que es el que necesito llamar en ese momento. Si necesitar a todos, paso a todos los métodos. Voy a importar observable, que me tiene que devolver exactamente lo mismo, una lista de contactos, pero acá ya no voy a llamar al servicio, ¿no? Acá tengo que simular. Entonces acá llamo al off, que es un observable, y le voy a decir, oye, devuelve una lista vacía, o devuelve una lista con un elemento, con dos elementos, los que sean necesarios para mi prueba. ¿Sí? Voy a tener acá, voy a copiar esto de aquí, este contacto, y lo voy a poner acá. Me devuelve uno solo, ¿no? Ya, ahora mi testing está funcionando correctamente. Vemos que funciona correctamente. Y ya en ningún momento me pidió que yo importe el HTTP Client Module, ni el HTTP Testing Client Module, ¿no? Porque ya no lo necesito. Yo no estoy usando esta clase, sino estoy usando esta. Y perfectamente esto sigue funcionando ahora. Lo bueno es que ahora, como estoy utilizando una clase fake, yo podría hacer .and.callTrue, ¿ya? Y callTrue, como les dije, bueno, acá le voy a poner 1. CallTrue lo que va a hacer es que se ejecute como normalmente lo hace. Y ahora, como cuando se va a ejecutar, en lugar de llamar al HTTP Client Service, va a llamar al Testing Service, va a entrar a este método, va a devolver un observable con un solo elemento. Entonces yo aquí podría poner que esto va a tener un elemento. Ahora, si yo quisiera de todas maneras sobreescribirlo para una prueba en especial, no hay problema. Nuevamente le pongo acá el punto callFake y devuelvo esto. Puedo hacerlo con callFake o también puedo hacerlo con algo que se llama return value. Entonces acá ponemos return value. Y el return value, la única diferencia va a ser que no le vamos a pasar un arrow function, sino le vamos a pasar la respuesta directamente. Y esto va a funcionar exactamente igual. Entonces vemos que mi prueba unitaria ha pasado correctamente, ¿no? Entonces ahí vemos que está funcionando nuestro código y además ya no necesitamos nada bueno, del módulo ni nada de esto. No dependemos del servidor. Pero tenemos una forma más de hacer esto. ¿Cómo podríamos también hacer esto? Eh, bueno, primero que nada, antes de pasar a esta parte, quiero solucionar esto. Esto normalmente también está mal. Yo estoy haciendo una espía de una clase, bueno, de una dependencia, que normalmente las dependencias no son públicas, ¿no? A menos que necesitemos mostrar algo en el HTML. Entonces, en este caso, mi dependencia, como es un servicio, normalmente va a ser privado.
y no voy a estar volviéndolo público solamente para poder probar, ¿cierto? Acá ya me sale un error porque no encuentra contacts HTTP porque es privado. Entonces, ¿cómo haríamos para poder capturar ese servicio o esa dependencia y poder hacer esta misma prueba? Aquí en este for each, bueno, primero que nada vamos a crear acá una variable, let contacts HTTP, le voy a poner contacts HTTP, del tipo contacts HTTP service, ¿ya? El tipo de datos siempre va a ser la clase original, nunca la clase fake que estamos creando, ¿sí? Siempre la clase original. Luego aquí, nosotros podemos llamar bueno, acá vamos a instanciarlo, se llama cuentas HTTP igual, y nuevamente hacemos uso de la herramienta testbed. Testbed punto, y vamos a llamar a un método que se llama inject, que es básicamente eso, ¿no? Va a inyectar una dependencia. Y aquí vamos a pasarle el nombre de la clase original y listo. Eso va a capturar esa dependencia desde de nuestro módulo, lo va a capturar y lo vamos a tener acá en una variable dentro de nuestra prueba. Entonces aquí ya no tendría que hacer la llamada a component.tal, sino simplemente llamo a contact HTTP, pruebo y vamos a ver que esto funciona exactamente igual. ¿Sí? Esto va a hacer referencia también a lo que está llamando dentro del componente y así que vamos a poder espiarlo y todo como normalmente funcionaba. Sí, y bueno, y el otro método que tenemos para hacer esto, porque ya hemos visto dos métodos, sería crear un Jasmine Spy Op, ¿ya? Que esto es un poquito más propio de Jasmine como tal, ¿no? Esta parte que hemos hecho aquí es más propio de Angular y lo otro que vamos a hacer es algo propio de Jasmine, que van a poder usarlo en otros frameworks o librerías que estén usando. A ver, primero que nada voy a cambiar este context HTTP, le voy a poner que sea context HTTP Spy, ¿ya? Aquí le voy a decir que esto va a ser un jasmine.spyObject y a este SpyObject le voy a pasar como genérico este context HTTP service. Luego tengo que inicializar eso, así que le voy a poner acá context HTTP Spy y voy a llamar también otra vez jasmine.createSpyObject. Le vamos a pasar como tipo genérico la clase que queremos crear como espía. Bueno, en este caso el espía va a ser todo el objeto. Luego le vamos a pasar también acá como primer parámetro el nombre de ese objeto, bueno, de la clase, pero como string. Y luego le vamos a pasar acá un array. Y en el array vamos a poner el nombre de los métodos que queremos espiar. De que en este caso voy a ponerle getAll. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que acá en vez de usar useClass, nosotros vamos a usar useValue. Y en lugar de esta clase que habíamos creado, esta clase fake, vamos a usar este contacts HTTP spy. Ya porque eso va a crear todo ese objeto con todos esos métodos que le estamos diciendo aquí. Bien, ahora vamos a solucionar esta parte de aquí. Eh, ya no voy a usar esto, así que esto se va. Y aquí en la parte de la prueba, como todo el objeto es un espía, yo ya no tengo que usar o no necesito usar este método spy-on. Yo puedo directamente decir contacts http spy punto el método que he puesto, que es getAll, punto and, punto return value y todo lo demás sigue exactamente igual. Ya entonces vemos que la prueba sigue ejecutándose correctamente, pero en este caso yo ya no necesité de crear un GCR. En este caso yo he creado, ¿no? En el caso anterior creé una clase. En este caso yo lo podría borrar, no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, las dos últimas soluciones son las que más recomiendo, ¿no? Para hacerlo directamente con una clase, o con el spy, con este create spy object. Em, ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que si nosotros tenemos esta clase la podríamos abstraer, la sacamos afuera en otro archivo, y en todos los lugares donde yo quiera tener ahí un mock, ¿ya? Que es como se le dice un smoke, de un servicio, ¿cal? Por ejemplo, el contact HTTP service lo puedo usar en diferentes clases de componentes, ¿no? Y pues en su prueba unitaria simplemente importaría este HTTP module, ¿no? Digamos que yo en mi aplicación podría tener una carpeta llamada testing y en esa carpeta testing tener aquí
un archivo que se llame contacts http punto testing, ya vamos a poner así, testing.txt. Y digamos que ahí en ese archivo voy a poner esta clase. Vamos a importar lo necesario. ¿Mm? Y vamos a agregarle la palabra export aquí. Listo. Entonces acá, bueno, acá en el spec, si yo quisiera usar esa clase, pues simplemente pongo use class. Y aquí contacts http testing module, ¿no? Testing service. Y en donde quiero usarlo, pues simplemente voy y hago lo mismo, ¿no? Esa sería la diferencia, pues, ¿no? Puedo tenerlo así. Y además que podría yo tener ya métodos con algunos valores que me devuelva la información. O podría tener esta forma de aquí, ¿no? Ya va a depender de cómo nos gusta más. Yo en lo personal, como tengo bastantes dependencias en los componentes que tengo, pues normalmente uso los espías. Pero claro, cuando hay algo que es muy reutilizado, sí uso las clases y le cambio acá por clase, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tenga? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Te escucho un poco bajo. Ah, a ver, voy a subir un poco. Si tengo un módulo completo que tiene cantidad de componentes, tengo que necesariamente hacerle los tests a cada uno de los valores esperados por cada componente. O sea, va a ser un testing bastante grande. Generalmente salen así o se puede Mm, reducir a una funcionalidad básica del componente, digamos. y normalmente las pruebas unitarias, ¿no? Como son pruebas unitarias, va a ser para cada uno de los componentes que tú tengas. Entonces, si en un módulo tienes 10, 20, 30 componentes, tendría que haber una prueba unitaria por cada uno de los componentes. Bueno, cada componente debe tener su archivo de pruebas unitarias, ¿no? Donde puedas tú estar testeando los métodos. Ahora, si esos componentes tienen funcionalidades similares, lo que debería pasar es que esas funcionalidades se deberían abstraer en servicios. Servicios que puedan ser utilizados por los diferentes componentes y esos servicios deberían tener sus pruebas unitarias. Entonces, estarías ahorrándote, ¿no? Las pruebas unitarias de código repetido en solamente hacer las pruebas unitarias de un servicio y ese servicio solamente reutilizarlo en tus componentes. Ah, ya, ok. Es una forma más, digamos, una mejor forma de trabajar. Claro, y digamos que si tienes dos componentes o más componentes que tienen bastantes métodos similares, también lo que podrías hacer es crearte una clase abstracta que tenga los métodos que se repiten y creas las pruebas unitarias para esa clase abstracta y los componentes hijos, bueno, los componentes que extiendan de esa clase deberían tener solamente los métodos adicionales que tienen o los métodos que vayan a sobreescribir y también esos componentes deberían tener sus propias pruebas, pero serían más chicas, ¿no? Porque las funciones principales estarían probadas en la clase padre. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Ok. Si no hay ninguna consulta, continuamos. Eh, Tenemos la prueba unitaria para la primera, bueno, para un método en sí, solamente un método, pero nosotros siempre que vamos probando, es bueno que nosotros tengamos una idea de cómo van mis pruebas, ¿no? Si estoy en un 10%, 20%, 30%, estoy cubriendo algo, no estoy cubriendo algo, porque es bastante difícil que nosotros solamente viendo podemos probar. O sea, normalmente lo hacemos, ¿no? Viendo lo que tengo acá o lo que voy construyendo, voy haciendo mis pruebas sanitarias, pero muchas veces se nos pasan, ¿no? Casos de prueba y eso baja nuestra cobertura. Entonces, ¿cómo sé cuánta cobertura tengo y qué estoy probando y qué no estoy probando?
Para eso nosotros vamos a, bueno, voy a parar lo que es las pruebas unitarias y voy a ejecutarlo nuevamente, pero voy a agregarle una opción que se llama code coverage. Ahí se escribe así, code coverage. Esto lo que hace es generarnos una carpeta coverage con un reporte HTML de cómo van nuestras coberturas. ¿Sí? O sea, nuestras pruebas se siguen ejecutando normal como estamos viéndolo, pero adicional a eso nos va a crear esta carpeta que está acá, coverage, y aquí está el proyecto. Tenemos un archivo index.html, este es el archivo que tenemos que abrir, lo voy a abrir con Live Server, y acá nos dice cómo va nuestras pruebas sanitarias. Entonces, si entro acá al de contact list, me dice, bueno, que estoy probando bastante porcentaje porque mi código en sí está comentado, pero si lo descomento me va a decir que no estoy probando casi nada. Así que voy a descomentar ese código para que veamos en realidad cómo van nuestras pruebas sanitarias. Y, ¿no? Y ahora va a haber un problema. El problema es que nosotros tenemos dos dependencias, ¿cierto? Solamente hemos preparado nuestro código para que esté funcionando con una dependencia. Ahora deberíamos preparar también nuestra test para que pueda funcionar con esta otra dependencia. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas que hemos aprendido. A ver, estamos en el spec. Sí. Vamos a pasarlo como proveedor. Pues acá tendríamos que llamar al MathDialog. Y podríamos usar un useValue en el caso de que queremos un espía o un useClass en el caso de que queremos una clase. Em, a ver, para hacerlo más rápido voy a crear un espía. Voy a ponerle acá Math, bueno, dialog spy. Vamos a crear también la instancia de dialog spy. Vamos a crear, bueno, esto de acá va a ser de la clase MathDialog. Y los métodos que vamos a querer espiar en este caso es el método open, que es el método que se usa para abrir los models. Y por último tendríamos que acá pasarle el dialog spy como useValue. Listo, guardamos esto. Vamos a ver, guardo todo, si está guardado todo. Ahí hay un problema, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, ya. Esto es porque yo puse el ID como opcional. Bueno, ya eso es parte, es un error de programación. Que también, ¿no? Te das cuenta, vas dando cuenta cuando vas haciendo las pruebas y que tú puedes ir corrigiéndolas. Pero bueno, aquí en el contact list, bueno, ya en los specs está pasando las pruebas, pero miren, adicional a que se han ejecutado las pruebas, que es 1%, me sale la cobertura, ¿no? Me dice resumen de cobertura, vamos en este porcentaje. Se pone de un color diferente cuando vamos subiendo o bajando las coberturas, ¿no? En un nivel que no está aprobado, en realidad, estamos en rojo. Si estamos en un nivel intermedio, va a estar en amarillo. Y si estamos en un nivel aprobatorio, va a estar en verde. Si revisamos aquí, pues ya está el código ahí descomentado y vemos que toda la parte que está pintada es la parte que no está siendo probada. Entonces ahí vemos, acá vemos también que esto sí ha sido probado y también vemos la cantidad de veces que hemos ejecutado estas líneas de código dentro de nuestras tests. Nos dice que estamos, bueno, acá hay varios criterios, ¿ya? Ese criterio de statements y lines básicamente son muy similares, casi los dos van a subir mientras más líneas de código estemos probando. Functions, básicamente la cantidad de métodos que estamos probando. Y branches, que es, digamos que a veces un dolor de cabeza para los que recién estaban empezando con las pruebas sanitarias y son las bifurcaciones de código. Mientras más if, mientras más switch, mientras más operadores ternarios tengamos en sí, mientras más eh, se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero mientras más, ahí está, mientras más condicionales tengamos, más difícil va a ser que nosotros podamos subir los branches porque tenemos que probar todas las diferentes casuísticas, ¿no? Estamos en un if, tenemos que probar el if y el else.
Si tenemos un switch, tenemos que probar todos los cases que puede tener ese switch. Si tenemos un ternario, tenemos que probar tanto si el ternario se cumple o si el ternario no se cumple. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando queremos subir los branches. Y va a ser necesario cuando queremos subir el promedio de toda nuestra cobertura. A ver, para ver un poco esto, vamos a hacer las pruebas unitarias de lo que falta. A ver, eh, el método, vamos a probar el método create, que el método create debería agregar un contacto. Ya. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un espía del create. Y en el create lo que vamos a hacer es retornar un valor. ¿Qué valor debería retornar? Este create debe retornar un observable de create. Y acá lo bueno es que cuando creas un Jasmine Spy Object, ya te dice los tipos de datos que debes devolver, ¿no? Te dice, mira, esto debería devolver un observable con un solo contacto. Entonces vamos a poner acá off de este único contacto. Y acá voy a llamar al método create y tendría que pasarle este objeto, ¿no? Voy a pasar este objeto, lo voy a poner en una constante. Constante create new contact. Y ese new contact se lo voy a pasar aquí para que lo devuelva, pero también va a ser el valor que vamos a pasarle al método create. Y al final esto debería devolverme un len de 1. Vamos a ver. Y bueno, no, falló. Falló porque... a ver, ¿por qué está fallando? Bueno, acá debería decirnos el error, ¿no? Ok, ya. Esto es muy importante. Ahora yo quiero probar el método create. Sin embargo, cuando creé mi Jasmine Object, create object, yo solamente puse que iba a espiar el getAll. Entonces hay que tener cuidado porque acá tenemos que probar todos los métodos que vamos a probar. Acá tengo que poner create. ¿Qué otro método voy a probar? Tengo que probar el update. ¿Qué más? El remove, ¿no? En este caso, este componente te está llamando a todos esos métodos, por eso es necesario que le pase todos. Pero si este componente solamente llamara a uno o dos, solamente estos serían requeridos que estén ahí. Entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí ya tengo habilitado el create. Y vamos a ver aquí que se está ejecutando. Bueno, ahí hay otro error, pero vamos a ver el error. Me dice que debería esperar 2 y no 1. ¿Por qué? A ver. Vamos a ver acá. 0. Hello. Se llama aquí. New contact. Que raro. Debería ser 1. Sí, debería ser 1 porque el load lo he comentado para que no se llame el engine init. Entonces, debería reiniciarse, ¿no? Ya, claro, claro, está mal, está mal. El error es porque justamente nosotros agregamos, bueno, yo agregué este código para hacer la prueba, y acá estoy agregando directamente un valor a la lista de contactos y eso está mal, por supuesto. El código real es que solamente se llama el servicio, así que aquí estaría ya funcionando correctamente, estaría esperando 1 y vemos que sí se ejecuta correctamente los dos y va subiendo las coberturas, ¿no? Vamos con el update que vendría a ser exactamente, bueno, muy similar. El método update debería actualizar un contacto. Ahora, para poder probar el update, ¿qué necesito? Primero necesitaría yo agregar un contacto, porque si no, no va a encontrar ninguno y no va a poder actualizarlo. Entonces, primero que nada, ya que yo tengo el create, acá voy a esperar 1. ¿Qué más? Debería tener también un espía para él.
un espía para el update. Y bueno, vamos a retornar también ese mismo valor, pero antes de retornarlo o antes de pasárselo, voy a actualizar la información. Contact, new contact, punto name. Voy a ponerle acá que sea el valor test updated, ¿sí? Entonces ya estaríamos cambiando el nombre, ¿no? Y luego acá llamaríamos al component.update y acá le pasaríamos lo que sería el new contact, solo que ya está con la información actualizada, cambiada. Y acá, bueno, podríamos hacer varias pruebas, ¿no? Podríamos esperar que acá después de crear tenga un único valor, bueno, un único contacto y que acá pues sigue teniendo uno, pero también podríamos poner que acá el contacto, este, este contacto que hemos creado, el nombre sea igual a newcontact.name. Bueno, los casos que ustedes quieran probar va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer, pero pueden poner todos los casos que ustedes quieran. Mínimo debería haber uno, pero claro, deben estar relacionados al propósito de esa prueba. Entonces vemos que aquí eh, se ha ejecutado correctamente. El remove también va a ser similar al update, porque primero tenemos que crear uno. O sea, a ver, vamos, el método remove debe eliminar un contacto. Vamos a crear un contacto. Entonces deberíamos tener un contacto. Luego de eso, vamos a también hacer un espía para remove, que va a devolver un off de un off de un objeto vacío, porque en realidad el remove normalmente no devuelve nada. Simplemente devuelve una respuesta a 200 y listo. Y aquí vamos a llamar a remove. Ya. Y lo que debería pasar es que la lista de contactos no debería tener 1, sino debería tener 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver que se ejecuta y vamos viendo que se ejecutó y además nuestros range, bueno, nuestra cobertura va cambiando, ¿no? Va cambiando, se va cambiando de color y va subiendo. Y vemos acá también nuestro reporte, vemos que ya todos estos métodos están probados, solamente faltarían probar estos dos métodos que son de los de modal, ¿no? Ya, ahora viene un poco más complejo lo de los modals, porque los modals no es algo que nosotros hayamos creado, bueno, el servicio como tal no es algo que nosotros creemos, es algo que lo hace Angular Material, entonces tenemos que adaptarnos también un poco a cómo funciona. A ver, tenemos aquí el método, bueno, el componente debe abrir, el componente debe abrir modal de confirmación para eliminar. Ya. Entonces, el método que queremos probar del componente es el Open Remove Confirm Modal. ¿Ya? Esto no recibe ningún parámetro, o sí recibe un parámetro que es el contact, con número de contacto, bueno, el contacto. Voy a darle acá un contacto. Ya. ¿Y qué debería pasar? Ahora vamos a ver qué debería pasar aquí. Debería llamarse al Open, ¿no? Debería llamarse al Open y bueno, after close. Ya. Acá entra un concepto nuevo. ¿Qué es lo que pasa en estos casos que en realidad no se modifica? Yo he estado jugando bastante con el dato, con el atributo contactos, ¿no? Porque al ejecutar alguna de estas acciones, lo que pasaba es que afectaba a los contactos. Subía, bueno, se aumentaba un número más de contacto, se reducía, se modificaba un valor dentro del contacto. Pero en este caso de este método como tal, no estoy afectando el contacto. O sea, no está acá directamente, porque remove ya está probado. Entonces no tengo que probar lo que hay remove. eh, no va a afectar directamente a los contactos. Entonces, no sé cómo podría yo decir, ya, lo que está dentro sí se ha ejecutado correctamente. Y esto se puede lograr con los pies. Se puede lograr saber qué ha pasado. O sea, lo primero que tiene que pasar es llamarse al método open del dialog. ¿Cómo podría hacer eso yo? Primeramente, acá el spec tenía que cambiar. Teníamos que ponerle el, el dialog, que en este caso lo tengo como dialog spy, ¿no?
Y eso es gracias a que esto es un espía, ¿sí? Si no fuera un espía, no se puede hacer esto. Spy.open, y en lugar de ponerle to be algo, lo que vamos a llamar es to have been called. ¿Qué quiere decir esto? Este método ha sido llamado. Entonces, hemos ejecutado este método y ya vamos a esperar que este método open se haya llamado al momento de nosotros ejecutar este otro método. ¿Sí? Entonces, si guardamos esto, vamos a ver que, bueno, ha fallado, pero no es por eso, ha salido otro error. Vamos a ver el error que ha salido. Ahora, estos errores que me salen acá también como warnings, que son porque no reconoce los componentes internos que estamos llamando de Angular Material. Eh, Como estamos probando código en sí, nosotros es recomendable que acá le pongamos esquema y acá le pongamos no errors esquema, ¿ya? Básicamente esto va a dejar de validar el HTML como tal. Si tenemos ahí un pipe o un componente que no hayamos declarado aquí, ya no lo va a validar, ¿sí? Porque estamos más que todo revisando el código TypeScript. Y ahora sí me sale el error. El error básicamente es que, claro, ese es el error, que no encuentra after close. After close no puede leer after close de un undefined. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llamo a open remove confirm model y acá el after close, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me devuelve, no? Si yo estoy haciendo un espía, recuerden, estamos sobreescribiéndolo. Necesitamos que esto nos devuelva un valor que, que sea una instancia del dialog. ¿Qué es lo que debería devolver esto? A ver, debería devolver una clase que se llama una instancia de MathDialogRef, ¿ya? Y que esa instancia, ¿qué debería tener? Debería tener un método que se llama afterClose, que a su vez devuelve un observable, ¿no? Entonces, si nosotros no queremos crear toda esa clase, podemos forzarlo. Si podemos forzarlo y solamente usar lo que nosotros necesitamos. A ver, ¿cómo hacemos eso? Vamos a poner acá dialog.open.unReturn. Entonces, cuando yo llame a ese open dentro de mi código, voy a retornar un valor. Ese valor va a ser acá, vamos a poner constante, dialog, dialog ref, que es lo que yo necesito devolver. Y eso lo voy a devolver aquí, dialog ref. Ahora, como les dije, yo acá no puedo devolver cualquier dato. Así que acá lo que vamos a hacer es forzarlo. Vamos a ponerle aquí as mat dialog ref. Sí, acá necesita escribir un genérico que como yo no lo conozco, simplemente le pongo unknown. Esto de todas maneras va a fallar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a esperar el código? Que yo pueda ingresar a un método after close. Entonces, fácil. A este objeto que estoy pasando de aquí, le voy a poner un método, o en este caso una función, que va a ser after close. ¿Qué debe devolver? Un observable, porque nos estamos suscribiendo. Y para poder suscribirnos, debemos devolver un observable. Y aquí le voy a pasar, bueno, un valor X, que en este caso le voy a poner true, porque estamos confirmando que quiero eliminar. Y esto, listo. Entonces, vamos a ver cómo está acá. Bueno, acá vamos a tener que hacer unas... ok. Bueno, voy a volver a ejecutarlo, ¿sí? A ver, ya está, ¿no? Se ejecutó correctamente. Si vemos aquí las coberturas, vemos que efectivamente se ha ejecutado todo el método. Y bueno, nuestra prueba unitaria también está pasando correctamente. Sí, entonces, en este caso, es un caso particular, se nos va a presentar bastante y ahí vienen a complicarse las pruebas unitarias, precisamente mientras más dependencias, sobre todo si son dependencias de terceros, como en este caso de Angular Material, va a incurrir en que nosotros tengamos que hacer algunas cositas un poco más complejas para que pueda funcionar nuestro código. A ver, ahora para terminar, vamos a completarlo con la última prueba unitaria que nos falta aquí, que sería la prueba unitaria de este Open Form Model. Aquí lo que vendría a hacer es llamar también al Open Form Model,
También estamos usando el open, así que esta parte va a quedar igual. Pero miren qué es lo que pasa aquí. Que este after close lo que espera es un, no, esto no es, acá. Espera un contacto, ya un contacto. Un objeto contacto y me dice si tiene ID, actualízalo, si no tiene ID, vamos a crearlo. Entonces, aquí es donde tenemos que cambiar, ¿no? Ya no sería un true aquí, vamos a devolver un new contact. Listo, ahí estamos devolviendo esa información. Luego, esto queda igual, open from. Vamos a probar, tenemos que probar las dos formas, ¿no? Cuando viene el contacto, bueno, aunque en este caso, no. Acá lo que tenemos que probar, miren, acá es lo que les digo, lo de los branches. Es que aquí tenemos que probar los dos casos, cuando se cumple esta condición y se ejecuta esto, y cuando no se cumple esa condición y se ejecuta esto. ¿Por qué? Ahorita estoy devolviendo un contacto que tiene ID, ¿ya? Si guardamos esto, voy a ejecutarlo. Para que no se abra el browser, ustedes también pueden ponerle acá guión, browsers, browsers. Y vamos a poner aquí browser, uy, no me acuerdo el comando. Stateless, browserless. No, ahorita no me acuerdo el comando. Pero vamos a poner watch false igual porque quiero que se ejecute una sola vez nada más. El watch básicamente es eso que está haciendo que recargue, pero ahorita quiero que se ejecute una sola vez. Ya, miren acá. Ok, si se sucedió un error. No. Vamos a ver luego de error. Pero miren, sí está entrando, pero ven que está en amarillo esto es porque básicamente eso es lo que falta probar. Todo lo que está pintado en amarillo son los branches, ¿ya? Me dice que está en el 50% porque he probado una de las posibilidades, pero me falta probar la otra de las posibilidades. Entonces la otra posibilidad sería, ¿no? Que hagamos lo mismo, claro, ahí tendremos que cambiar la descripción, eh, pero aquí tendríamos que pasarle un contacto que no tenga ID. En este caso, bueno, le voy a poner cero porque cero también es como si no tuviera ID, o sea, lo va a... Cuando nosotros usamos una condicional, un cero es como un falso, así que no habría ahí un problema. Y ahora vamos a revisar ese error que sale ahí, pero aquí vemos que ya ha ejecutado los dos casos y vemos que el branch también está en 100%. Entonces tenemos un archivo completamente en 100% de pruebas, ¿ya? Ahora, el error que me parece, como les digo, es un poco por el, porque estas cosas raras que tenemos que hacer cuando tenemos una dependencia de terceros y tenemos que probarlo o tenemos que simularlo, creo que es porque estamos devolviendo un dato que no es un booleano. Vamos a ponerle acá true, pero vamos a hacer otra jugada ahí. Luego voy a crear un espía, como lo hacíamos antes ya. A ver, el espía va a estar aquí. Spy con. Y el espía, ¿qué voy a espiar? Esta referencia. Esta referencia. Y a esta referencia voy a espiar específicamente el método afterclose. Entonces, cuando llamen a esta referencia, o sea, acá estoy devolviendo true, pero acá lo voy a reemplazar. Le voy a poner and.return value y le vamos a poner este new contact. Perdón, off. Tiene que ser un observable. Off, new contact. Y lo mismo voy a hacer aquí. Le voy a devolver también new contact. Vamos a ejecutar a ver si ahora sí funciona. Ya, como vemos, ahora sí funciona correctamente.
pero son cositas que vamos a tener que estar lidiando siempre con las dependencias terceras, que no son soluciones nuestras. Así que, bueno, es parte de las soluciones que vamos a ir creando con las pruebas sanitarias. Pero vemos que las pruebas están funcionando, están ejecutándose correctamente las 7 pruebas. El archivo está completamente probado. Ahora, si vemos acá todos los archivos, nos va a salir todos los que tenemos creados y que todavía faltan probar, ¿no? Por ejemplo, acá en los servicios, me va a decir que falta probar el Contacts HTTP Service, esos componentes que yo creé que son los modals, también faltan probar. En el caso de que le salga aquí, por ejemplo, la carpeta testing, ¿no? Hemos creado una carpeta testing que es para poder poner todas las clases que van a salirnos para test. Podría salirnos, ya me ha pasado, te sale ahí para probar. Entonces, ¿cómo vas a probar una clase que estás creando para testing, ¿no? Para poder evitar eso, simplemente nos vamos a la configuración de Angular que está aquí en el Angular JSON y buscamos la sección que se llama test, ¿no? Que estamos dentro de ese proyecto. Y aquí agregamos una opción más, aparte de options. Vamos a agregar Code Coverage Exclude y acá van a poner ustedes la ruta que quieren excluir para las coberturas, que en este caso sería src slash, la puse en otra app, ¿no? Sí, app testing. Sí, pero hay que ser, ¿cómo se podría decir? Bastante responsables con esto porque he visto personas que entran acá y le ponen que excluya todo su código y al final, después cuando ejecutan otra herramienta, por ejemplo SonarQube, normalmente es una herramienta que se usa para que analice todo el código que se ha desarrollado, sale que no ha probado todo su código. Entonces, cosas como esas, pues, ¿no? Puede suceder, pero no debería. Bien, chicos, no sé si tienen ahí alguna pregunta. Eh, sí, dentro del curso de Angular de Galaxy, ¿se ve también este tema de las pruebas en general o eso es un curso aparte? Eh, en sí es un tema del curso, no es como una especialidad, es decir, no vamos a tener como que varias clases de esto, solamente es un tema que se va a tocar en el curso, se va a dictar básicamente lo que hemos hecho ahora, también en las pruebas en servicios, que es lo más común que tenemos que desarrollar como siempre cuando están haciendo sus pruebas sanitarias de Angular, ¿no? Pero como le digo, es un tema más, no es que vaya a ser una especialidad del curso, ¿no? En el curso se dictan varios temas de Angular y este es uno de ellos.